Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes ya saben, Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conferencia dedicada a la figura del pintor judío Chaim Sutin. Para ello contamos con la historiadora del arte Federica Palomero, a quien ya saludo. Federica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Un placer, como siempre. Hola. El placer es nuestro, sobre todo porque Federica conoce mucho, conoce en profundidad la figura de Sutin. Además, Federica es autora de diferentes obras vinculadas a la identidad judía en el mundo del arte. Y nada mejor para identificar o para ejemplificar esa identidad judía en el mundo del arte que la figura de Chaim Sutin, que recordemos nació en 1893 en lo que actualmente conocemos como Bielorrusia, y nació en una familia, en el núcleo de una familia judía ortodoxa que era de origen muy humilde, ¿no? Sin embargo, eso no le impidió convertirse en uno de los grandes pintores de la escuela de París, y en uno de los pintores más representativos del mundo judío, podríamos decir. De todo ello y de sus pinturas, de su vida y de su obra, incluso de su amistad con Amedeo Modigliani, nos va a hablar esta tarde Federica Palomero, a quien ya cedo la palabra y le agradezco de nuevo que haya querido ofrecernos esta conferencia. Muchísimas gracias, Israel, y muchísimas gracias, por supuesto, al Centro Sefarad de Israel. Y bueno, pues un placer hablar de este artista tan destacado, tan importante del siglo XX. Pues vamos a empezar con algunos datos biográficos, desde luego, ¿no? Como bien dijiste, Israel Sutin nació en Smilovici, que es una pequeña ciudad, realmente un pueblo, lo que se llamaba en aquel tiempo un shtetl, es decir, un asentamiento judío que se encontraba dentro del Imperio Ruso en la región de Minsk, que ahora es parte pues de Bielorrusia. Ese shtetl es antiguo. Incluso hay un cementerio judío ahí que se remonta al siglo XVIII. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues Smilovici fue invadida por los nazis, que formaron ahí un gueto, y en 1943 exterminaron a todos sus habitantes. Una historia, desde luego, muy trágica para ese pequeño pueblo. Sutin era, en efecto, de una familia muy humilde, era el 10º de 11 hermanos, y no se sabe muy bien a qué se dedicaba exactamente el padre, porque en algunas biografías aparece como sastre, eh, y en otras aparece más bien como remendador de ropa, que ya es de menor jerarquía. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que era gente pobre, gente humilde, y gente que vivía en un medio religioso muy ortodoxo. Y esto tuvo una consecuencia, desde luego, sobre el niño Sutin cuando quiso empezar a pintar, que fue la prohibición de las imágenes. Y entonces él tuvo que luchar realmente contra este precepto, digamos, para poder él lograr estudiar y hacerse artista, que era lo único que quería hacer en la vida desde niño, ¿no? Y finalmente, bueno, los padres tuvieron que ceder y lo mandaron entonces a Minsk, donde un tío que sí era sastre, al parecer, y ahí tomó unas clases de dibujo, pero parece que era algo muy amateur. Un señor llamado Kruger que ofrecía pues clases de dibujo, era algo totalmente privado, ¿no? Y solamente luego se fue a la Escuela de Bellas Artes de Vilna, donde ahí puede ser que haya tenido alguna formación académica un poco más profunda, pero lo esencial realmente de ese paso por la escuela no es lo que pudo aprender ahí, sino su encuentro decisivo con otros dos jóvenes artistas judíos, Michel Kikoin y Pinchas Kremen, que van a ir juntos a París y van a ser también amigos pues, durante toda la vida. Entonces, en 1913, París
por fin, ya el sueño de cualquier artista joven del momento. Tenía 20 años, Soutine, y llega a la Ruche, en Montparnasse. Aquí tenemos una imagen de ese antiguo pabellón de los vinos de la Exposición Universal de 1900, que fue comprada por un artista académico, un escultor, Alfred Boucher, y transformada en una especie de colonia de artistas donde vivieron muchos muy famosos, entre ellos Soutine, y eso de haber sido un pabellón de los vinos tiene un aspecto un poco irónico porque allí se seguía pues consumiendo muchísimo vino. Lo que sí no se sabe tampoco muy bien es si Kikoin, Cremain y Soutine llegaron juntos en 1913 o si uno de los dos, Cremain o Coquille, o incluso esos dos llegaron primero hacia 1912 y luego Soutine en 1913. De hecho, no tiene mucha importancia este dato. Lo que sí sabemos es que Soutine, desde luego, se sintió sumamente atraído por toda la vida bohemia que se repartía entre Montmartre y Montparnasse. Él estaba pues en Montparnasse y llega pues en esa época de esos grandes cafés donde había muchísimas tertulias, encuentros entre artistas, galeristas, intelectuales, una vida realmente muy activa desde este punto de vista. Estaba la Rotonde, estaba Le Dôme y también llega dentro de este ambiente al final de la época más fecunda, más importante de las vanguardias, porque ya en 1914 empieza desde luego la Primera Guerra Mundial y todo eso pues se va a diluir, ¿no? Entonces, cuando él llega en 1913, todavía pues existe esto que está a punto de terminar. Y un encuentro absolutamente decisivo en su vida va a ser el encuentro con Modigliani. Los biógrafos suelen ubicar ese encuentro a través del escultor Lipschitz en 1915. Sin embargo, en las cartas de Amedeo Modigliani hay una fechada de 1914 que él manda al crítico de arte Gustave Coquille, donde le dice: supongo que agradecerá que le haya enviado a Soutine con un excelente bodegón. 1914. Ahí también, bueno, no es tan importante. Lo que sí es importante ver es que desde el mero principio de su amistad, Modigliani va a estar ayudando a Soutine, ayudando con lo que puede, que obviamente es muy poquito, pero como él había llegado en 1906 en París, seguía en la pobreza, no vendía nada, eso sí, pero conocía a mucha gente y esa mucha gente pues podía también ayudar a Soutine, de hecho, como ocurrió, ¿no? Aquí tenemos un retrato de Soutine por Modigliani. Esto es muy interesante porque sabemos que Modigliani fue el gran pintor, el gran retratista del ambiente artístico, intelectual y de la bohemia de su época, sus contemporáneos, y él pintó pues varias veces, de hecho, a Soutine. Y aquí vemos Modigliani, obviamente, con todos los elementos del dibujo, del alargamiento de la figura, de ese retrato muy clásico finalmente, ¿no? Con ese fondo convencional, con el personaje de frente, le da un aspecto un poco pensativo, melancólico y desde luego siempre impresiona dentro del estilo de Modigliani, que hace que todos sus retratados se parezcan, el parecido que tienen también con el modelo, si recuerdan en la primera foto, la del título de la charla. Y aquí tenemos pues un autorretrato de Soutine
Y yo creo que esto es interesante en el sentido de que podemos vislumbrar unas diferencias de estilo muy fuertes entre ambos artistas. Por una parte, pues esas líneas depuradas, ese gran clasicismo, esa serenidad que se desprende de la obra de Modigliani, y por otra parte esa manera de pintar muy, muy intensa, muy apasionada, que no toma en cuenta el dibujo, sino que toma en cuenta no solamente el colorido, sino además el espesor de la materia del pigmento, la manera de aplicar esa materia de forma visible sobre la obra, y pues ese carácter que ya veremos luego se va a llamar expresionista. Entonces, desde el punto de vista estilístico, desde luego, las diferencias son inmensas, pero siempre hubo un gran respeto, interés de Modigliani hacia Soutine y de Soutine hacia Modigliani desde el punto de vista artístico. Desde luego, desde el punto de vista personal, fue una amistad sin ninguna fisura hasta la muerte de Modigliani, de la que Soutine se enteró estando él en Céret, en el sur de Francia. Y pues, ¿qué tenían en común? Finalmente, pocas y muchas cosas. Muchas en el sentido de que ambos eran judíos. Soutine, desde luego, era ashkenazi, Modigliani era sefardita. ¿Qué más tenían en común? Pues obviamente esa pasión por el arte, ese deseo de ser solamente artistas, eso de ir a París para participar precisamente todo ese movimiento que había allí. Tenían también los dos pues una inclinación por el alcohol bastante desmedida, lamentablemente, pero por otra parte lo que los diferenciaba, además del estilo artístico, es que por una parte Modigliani venía de una familia aristocrática, venida a menos, eso sí, desde el punto de vista económico, pero una familia muy culta, sobre todo su madre, que era francesa, era pianista, lo llevaba a los museos desde pequeño y siempre pues lo aupó, lo ayudó para que él lograra ser artista, y él aprendió muchísimo con ella, precisamente todo ese arte de los museos que está tan presente en su trabajo, mientras que Soutine partió absolutamente no solamente de la nada, sino de la oposición, pues, de esa familia pobre y ortodoxa que no querían un hijo pintor en la familia. Eso iba a ser muy mal visto, desde luego, en el pueblo. Entonces, como decía, los presenta Jacques Lipchitz, que también era judío, también era ruso y había llegado a París en 1909. Aquí Modigliani lo representa con su esposa. Entonces, entre los personajes que van a entrar en contacto con Soutine gracias a Modigliani, está el marchand Paul Guillaume, que tenemos aquí, y que también se va a hacer pues, el marchand de Soutine. No es que vendiera mucho, pero pues algo podía llegar a pasar a través de este personaje. Y luego otro mucho más folclórico, para decirlo así, un personaje un poco ambiguo en muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista de la claridad y transparencia financiera. Fue Leopold Zborowski, que era un judío polaco que era poeta, pero que después de llegar a París en 1910 se fue involucrando mucho en el medio artístico y finalmente a partir de 1915 entonces decide pues ser marchand. Y también a través de Modigliani lo conoce Soutine y firman un contrato en 1919. Entonces allí también hay una incógnita, porque en diciembre de 1922 es cuando Soutine vende unos 60 cuadros hechos en Céret y que fueron adquiridos por el coleccionista norteamericano Albert Barnes, que era pues un
un gigante, como decimos ahora, de la industria farmacéutica y un hombre pues, muy, muy versado en el arte de su época, con una magnífica colección. Y no está bien claro si eso fue a través de Paul Guillaume o si fue a través de Swarovski. Lo seguro es que a partir de esa venta ya Sutin va a salir realmente de la pobreza y va a vivir de una manera bastante holgada. De hecho, Swarovski le pasaba 25 francos diarios, lo que le permite ya, bueno, empezar a vivir muchísimo mejor, desde luego. Sin embargo, el contrato se va a cancelar en 1929 porque ellos nunca se llevaron bien, tuvieron muchísimas desavenencias. También parece que Sutin se molestó mucho por el hecho de que Swarovski había acumulado muchos cuadros de Modigliani y después de la muerte muy anunciada lamentablemente de Modigliani en enero de 1920, los empezó a vender y entonces hizo muchísimo dinero en ese momento. Total, una relación bastante conflictiva. También, bueno, otro personaje importante en la vida de Sutin fue el judío polaco Moïse Quisling, que además era vecino de Swarovski en la Rue Barras. Entonces, Quisling y Sutin eran amigos, Modigliani también era amigo de ellos y se veía mucho pues en ese sitio, ¿no? Aquí tenemos también una manera de comparar los estilos de los dos amigos con el mismo tema, el retrato de Quisling, de Sutin, por supuesto, pues es un retrato donde ya su estilo realmente se está afirmando de una manera muy, muy definitiva, ¿no? Pueden ver, bueno, todas esas pinceladas, pueden ver un cuadro también muy asimétrico, como el personaje tiene un hombro mucho más alto que el otro, la importancia dada a las manos para tener como una vida independiente, una cierta deformación en el rostro que sin embargo todavía nos permite pues reconocer a Quisling. Entonces en la obra de Sutil vamos a ver 3 temas y lo voy a presentar así de una manera, como decir, para organizar un poco, ¿no? En vez de enseñar su obra de manera solamente cronológica, porque resulta que, como lo vamos a ver, no hubo en él una evolución estilística realmente muy marcada. Entonces, lo vamos a hacer por temas. El primer tema es el retrato. Aquí tenemos un músico, seguramente de este ambiente pues bohemio en el que vivían, ¿no? Aquí tenemos una naturaleza muerta, unas flores que él pintaba mucho, bodegón, naturaleza muerta, etc. Y finalmente un paisaje también sumamente representativo de su modo de enfocar el paisaje, ¿no? Una producción finalmente muy tradicional en el sentido de que esos serán los temas del arte de los museos en gran parte, ¿no? Si exceptuamos, bueno, toda la parte religiosa, histórica, etcétera, a partir del siglo XIX es cierto que los temas del arte vienen a ser precisamente esos 3, ¿no? Y también podemos ver entonces que hay esa parte, digamos, de tradición que a veces pasa desapercibida, no solamente en un artista como Sutin, sino en los artistas de la Escuela de París, de las vanguardias en general, porque desde luego la parte novedosa a veces es tan impactante que llega a ocultar lo otro, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que se estaba haciendo desde el punto de vista artístico en París, es decir, el contexto que se encuentra Sutin al llegar. 1913, pues es la fecha de la llegada de Sutin y es la fecha del primer ready-made de Marcel Duchamp, la rueda de bicicleta, que no es solamente la rueda de bicicleta, sino que hay también una especie de burla, porque pueden ver que hay un taburete que es el típico taburete de pintor,
pero ya transformado pues, en un pedestal, digamos, para una escultura que no lo es, sino que él agarra un objeto y decide que es una obra de arte. Esto es totalmente, totalmente ajeno, por supuesto, al espíritu y al mundo pues, plástico de Soutine, pero yo creo que es interesante ver también que esas cosas se dan de una manera totalmente, totalmente contemporánea. Por supuesto, 1912, 1913 es la última etapa del cubismo, seguramente la más brillante, y vemos cómo va a haber influencia pues, sobre esos pintores que llegan y que conforman la Escuela de París. Soutine dijo que en algún momento le había como interesado un poco el cubismo, pero que él nunca pensó realmente en ser cubista. Mientras que Chagall, a través de esa maravillosa obra, sí nos demuestra que está dentro de este ambiente, ¿no? Desde luego el universo es totalmente Chagall. Pueden ver el trencito, por ejemplo, pata arriba con las ruedas en el techo. Pueden ver ese personaje con dos caras, pueden ver la pareja como flotando dentro del espacio. La Torre Eiffel, por supuesto, es, bueno, la referencia a ese París al que había llegado en 1910 y que lo había dejado absolutamente deslumbrado, ¿no? Pero al mismo tiempo, miren cómo está tratado el cielo, está tratado con unos colores que no son muy realistas, que digamos, y además está tratado de una manera como algo geométrica. Y si vemos un avatar del cubismo, que es el orfismo de Delaunay, con ese juego de facetas y ese colorido, podemos entender, creo, pues de dónde viene, digamos, esa inspiración de Chagall en ese cuadro París desde mi ventana. Aquí también, por cierto, tenemos también la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cubismo, como aquí esos puentes de París, donde hay pues una especie de paisaje, pero tratado de una manera geométrica. Lo que pasa que la geometría parece más bien una superficie que se proyecta sobre el volumen. Podríamos decir ya en esa última etapa, cuando muchos artistas son cubistas, y no solamente Braque y Picasso, un cubismo como un poco light, que no distorsiona tanto la realidad como lo hacían Picasso y Braque. Más accesible, por supuesto, también para el público, ¿no? Y aquí, pues Moïse Kisling, que no fue un artista cubista, sin embargo, representa en esa típica obra de taller detrás de un bodegón que es bastante tradicional, que nos remonta pues a antes del cubismo, que nos remonta a Cézanne, por ejemplo. Pues detrás sí vemos un cuadro que no sabemos de quién es y que es un cuadro pues cubista, ¿no? Entonces, curioso, porque es como una manera de decir, yo sé que existe eso, me interesa hasta cierto punto, pero yo no lo comparto estéticamente, y fue realmente lo que pasó, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos pues una naturaleza sí cubista, ¿no? Bueno, volvamos entonces a Soutine ahora y a esa estadía que él hizo entre 1919 y diciembre de 1922 en Céret, donde lo había mandado Swarovski. Es decir, lo mandó ahí a pintar realmente. Es muy posible que haya intentado alejarlo de ese medio parisino, de la bohemia, que había retomado de cierta manera al terminar la Primera Guerra Mundial, del consumo de alcohol, etcétera. Entonces lo manda para el campo, pues una colonia de artistas, un pueblo de los Pirineos cerca de Perpignan, muy, muy bonito, donde se estaba formando una colonia de artistas y donde estaban también Kikoin y Cremain. Y Cremain, de hecho, pasó toda la vida ahí en Céret. Y aquí ese cuadro se llama La Loca, pero no es ninguna loca, de hecho es una muchacha campesina un poco asustada porque primera vez en su vida que posa como modelo, ¿no? Y
y vemos ahí ya ese carácter pues tan intenso, tan fuerte, y ese desdén total por la belleza como la concebimos de manera convencional por parte, desde luego, de Soutine, ¿no? Aquí en 1919, antes de irse a Céret, pues pinta ese suburbio de París donde también se anuncia realmente su estilo pictórico. Pueden ver, bueno, que es un paisaje que parece que se está moviendo, que no tiene asidero, donde no hay líneas verticales, sino más bien inclinadas, donde también el cielo está pintado así muy rápidamente con unas pinceladas que no hay detallismo, es sumamente representativo porque parece que todo se está yendo para un lado, para otro. Las casas están como impulsadas por un viento muy fuerte, también los árboles, y realmente un paisaje en este sentido bastante amplio. No hay ninguna serenidad de esos paisajes que se pintaban desde el impresionismo, sino todo lo contrario, donde las casas parecen tener vida propia, querer caminar, querer huir tal vez, ¿no? Y donde, bueno, las dos ventanas y la puerta también se asemejan de cierta manera a la cara de alguien, ¿no? Entonces, desde luego, hay antecedentes a ese tipo de paisaje. Aquí no llega tanto, pero vemos, por ejemplo, en Van Gogh, bueno, pues esas pinceladas también muy nerviosas, muy intensas. Vemos también un cielo como de tormenta, aunque el color es azul, pero vemos una naturaleza vibrante con los cipreses, con ese matorral, que también hay mucho movimiento. Y otro ejemplo de Van Gogh. Y en cuanto a la representación de los personajes, desde luego es imposible no hacer alusión al grito de Edvard Munch, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en La Loca. Y por supuesto al pintor belga James Ensor, que también representaba estos personajes que a veces eran rostros, a veces eran también vemos esa misma tendencia en Emil Nolde, un artista alemán. Desde luego puede haber cierta influencia del fauvismo francés, sin embargo, pueden ver aquí esos colores sumamente intensos, esa pincelada también casi salvaje, esa danza, tal vez una danza tribal como acompasada, esos gestos bruscos, la manera que tiene de pintar, bueno, esas faldas, todo esto, pues un universo bastante alejado, por ejemplo, del cubismo, ¿no? Y con esa gran intensidad de expresión. Aquí tenemos un artista austríaco, gran representante del expresionismo, Oskar Kokoschka, con ese retrato casi al límite de la caricatura y donde le da muchísima importancia pues también a esas manos, como lo hemos visto y lo vamos a ver luego en Soutine. Entonces pueden constatar que esos artistas que hemos visto ahora no son franceses. Bueno, Van Gogh sí estuvo viviendo en Francia, en París y después en el sur, y bueno, murió en Auvers-sur-Oise, pero los demás no tienen, digamos, ese contacto y desde el punto de vista estilístico están muy alejados de esas vanguardias que se hacían en París, pues hacia 1913, ¿no? Entonces eso sí llama mucho la atención, que Soutine, como otros artistas, no adhiere, digamos, a la tendencia dominante en ese momento parisino, que busca también otras fuentes. Y de hecho, pues en la Escuela de París vamos a encontrar un número bastante importante de pintores judíos que se van a ir por esa vía
mucho más libre, por eso titulé pues la charla Un artista independiente dentro de la Escuela de París, ¿no? El más expresionista, desde luego, es Soutine, pero aquí pueden ver en su amigo Coquin también esa misma tendencia, ¿no? A no respetar los colores, digamos, realistas, a darle mucha importancia a la pincelada, a hacer una pintura pues, nerviosa, fuerte. Casi estridente. Aquí tenemos un paisaje de Kikoin que es muy posible que sea de Seret, y pueden ver también aquí que está cercano al universo de Soutine sin llegar, sin embargo, al punto de dramatismo que ya hemos visto antes, ¿no? Y aquí no, aquí es un paisaje de verano con unos colores sumamente cálidos, con un ambiente, digamos, de verano muy agradable, muy abierto, muy cálido, donde no hay pues esos grandes efectos dramáticos, ¿no? Si volvemos a ver paisajes, bueno, aquí tenemos otro de Seret y pueden ver lo mismo, es un paisaje moderno, desde luego, con un lenguaje que no hubiera sido posible sin Cézanne y sin los fauvistas, pero al mismo tiempo, pues hay todavía una cierta dosis de realismo dentro de ese paisaje, ¿no? De ahí que realmente Soutine sí haya sido entre todos el más destacado por ese apasionamiento y por haber realmente marcado pues esas pautas del expresionismo y es un caso excepcional dentro del arte que se hacía pues en Francia en esos momentos, ¿no? Aquí una pieza de Kisling del pueblo de Sagunto en España, donde podemos ver exactamente lo mismo, ¿no? Es más bien un paisaje fauvista con esa montaña, con esos colores un poco inventados y al mismo tiempo la leve geometrización que nos recuerda, por supuesto, tanto a Cézanne como al protocubismo, ¿no? Y si volvemos a Modigliani, bueno, aquí vemos muy bien la diferencia enorme de estética entre los dos. Y por cierto, Soutine no pintó desnudos. Entonces, en los retratos que vamos a ver ahora, vamos a encontrar, contrariamente a Modigliani, que pintaba, bueno, pues todo los colegas, artistas, etcétera, de gente conocida, vamos a encontrar personajes anónimos y generalmente personajes también de baja condición social. Aquí tenemos ese pequeño pastelero que se ve en efecto como un poco perdido pues dentro de su uniforme. Es un tema que le gusta mucho porque lo va a repetir a lo largo de los años. Aquí de nuevo tenemos ese pastelero que con esos brazos así sobre en jara, ¿no? Y las manos sobre las caderas nos mira de una manera muy, muy poco amistosa, digamos, ¿no? Pueden ver más o menos la misma postura. Y aquí de nuevo nos encontramos con un sirviente, ¿no? El groom era, bueno, el que abría la puerta para que la gente pasara al restaurante ese de lujo, ¿no? Entonces, muy interesante desde el punto de vista sociológico, incluso ver que Soutine se interesa por gente muy humilde, gente que tiene a veces un carácter como enfermizo, macilento, es muy difícil saber si son jóvenes, si son viejos. Lo que cuenta más allá del personaje en sí, de la persona, es el cargo. Y eso ocurría mucho en el arte clásico. Se pintaba el obispo antes de pintar el obispo con nombre y apellido, por ejemplo, ¿no? O se pintaba el rey. Aquí, bueno, se pinta el groom. Desde luego hay una ironía en ese parecido y al mismo tiempo distancia. Y estos personajes que son solitarios, que están fuera de su ambiente, aquí están pintados además con unos uniformes como muy pomposos que
resaltan pues la condición ancilar de ellos, ¿no? Lo vemos aquí, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ese contraste, la verdad que llama muchísimo la atención, ¿no? Crea también dentro de la pintura como un conflicto, como una contradicción. Y aquí tenemos en la figura del monaguillo el contraste entre la juventud obvia del personajito y, bueno, el aspecto que tiene, ¿no? Y esas vestiduras eclesiásticas, o sea, viste de rojo como si fuera realmente un jerarca de la iglesia cuando está, pues, en lo más bajo de esa jerarquía, desde luego. Entonces, ahí, pues, esa ironía ahí, ¿no? Y aquí también lo vemos, ¿no? Ese monaguillo, bueno, con esa túnica de encaje encima del hábito rojo, todo muy ceremonioso y al mismo tiempo, bueno, no hay nada porque es un pobre muchachito, ¿no? Aquí pues la comulgante igual, ¿no? Está como aplastada por el vestido y bueno, intenta, o sea, Sutin intenta hacerla sonreír, pero no lo logra del todo, ¿no? En este sentido, yo quisiera leerles un comentario que me parece sumamente adecuado de Raymond Conniat, cuando dice: no hay una imagen indulgente y tierna en su juego de masacre, como no hay descanso en su inquietud, incluso cuando las circunstancias le son favorables. Cuando él dice eso, se refiere a algo en concreto. 1927 es la fecha de la primera exposición individual de Sutil en París, en la Galería Bing, donde él expone precisamente todos esos retratos y va a ser una exposición exitosa y la primera de muchas exposiciones internacionales que él va a tener. Sigo con Conniat. Dice: la fealdad es su terreno, la inquietud su clima, la pasión su estado permanente. Entonces, si seguimos viendo, pues vamos a encontrarnos aquí un personaje que uno siente muy, muy desvalido, ¿verdad? Con esas manos así. Y aquí, bueno, esa mujer en rojo, yo creo que nos lleva a ese concepto de la estética de lo feo, que es el título del libro del filósofo alemán Karl Rosenkranz, que lo escribió en 1853 y donde está explicado pues ese concepto, que al principio podemos decir es un concepto totalmente contradictorio. Decir estética de lo feo es un oxímoron, porque la estética es, dentro de la filosofía, la rama que se dedica a la belleza. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de estética de lo feo? Pues el mismo Rosenkranz, yo creo que lo explica cuando él dice: lo feo puede nacer solo y nada más que de lo bello como negación de este. Aquí ocurre con el concepto de lo feo lo mismo que con el concepto de enfermedad y de maldad. También su lógica está dada de la naturaleza, de lo sano y del bien. Es decir, siempre vamos a decir que algo es feo en relación con algo que podría ser parecido, pero que es bello. Por ejemplo, una mujer bella con esta pobre mujer en rojo. Y aquí vemos como resumidos de una manera muy intensa las tres características que componen la estética de lo feo. Habla Rosenkranz de amorfía, es decir, la falta total de formas definidas. Y yo creo que es lo que tenemos aquí. Después habla de asimetría, esa asimetría que habíamos visto un poco, un hombro de un lado, otro hombro del otro, las manos por un lado, ese sombrero también que no es un sombrero pues simétrico para nada, todo lo contrario, se va por un lado. Es decir, la asimetría, por supuesto, viene a ser todo lo contrario del equilibrio, de lo que nos da a nosotros, pues, como una certeza que tiene que ver con lo racional, que tiene que ver con esa armonía que buscamos en la belleza.
Y después, entonces, el tercer concepto de Rosencrantz es precisamente la desarmonía, es decir, la falta de armonía, que viene a ser finalmente una consecuencia de los dos primeros, ¿verdad? Y aquí eso está pues muy, muy bien plasmado. Pero lo que hay que ver también, creo, en ese tipo de pintura es como la reivindicación que está muy presente en las vanguardias del siglo XX, de la autonomía de la pintura. Si pensamos, por ejemplo, en un retrato de Picasso, un retrato de Ambroise Vollard o qué sé yo, bueno, vamos a decir, pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Y resulta que el cuadro sí puede ser muy válido en sí mismo, si no lo comparamos con un modelo real. Es decir, que el cuadro tiene que asumir su propia realidad como objeto autónomo de otras realidades que se convierte de por sí en una realidad paralela, pero bueno, que va sumando precisamente toda la suma del mundo natural o de objetos que tenemos frente a nosotros. Aquí tenemos casi una excepción. Pueden ver que en ese retrato de Madeleine Castaing hay otro tono, hay otra impronta por parte de Soutine. De hecho, Madeleine Castaing era una anticuaria y una diseñadora de interiores que tuvo muchísimo éxito en los años 20, 30, etc. Muy reconocida, que a la vez era amiga de muchísimos artistas, entre ellos pues Soutine, y que estaba casada con Marcellin Castaing, que era crítico de arte, ¿no? Y Soutine hizo varios retratos de ella, de Madeleine, y ellos a partir de 1929, que es cuando realmente se estrecha su amistad, se habían conocido en 1925 en Montparnasse, van a ser los mayores coleccionistas de Soutine. Le van a cobrar unos 40 cuadros en los años 30, lo que va a permitir de nuevo a Soutine, a pesar de la ruptura con Swarovski, pues tener realmente recursos económicos, ¿no? Y además, de 1930 a 1935, Soutine va a pasar todos sus veranos en una mansión que tenían los Castaing cerca de Chartres, que se llama Lèves o Leves, ¿no? Y aquí vemos también que hay, en relación con el resto de su obra, y así como lo habíamos visto en el retrato de Madeleine, pues una cierta atmósfera más de tranquilidad y de sosiego, que era seguramente también lo que él podía experimentar pues en la compañía de estas personas muy amistosas, muy cultas y refinadas. Y vamos a ver entonces otros paisajes. Seurat, por supuesto, es protagonista de los paisajes de Soutine, pero no solamente. Bueno, vamos a ver varios y yo creo que en todos vamos a encontrar más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, esos paisajes caóticos, totalmente caóticos, y todavía el mundo no hubiera sido creado del todo, ¿no? Con ese movimiento frenético, con una impresión de tempestad, de terremoto, algo sumamente dramático que está ocurriendo allí, las casas cayéndose, esos árboles muy grandes que forman una especie de pantalla, y detrás entonces se ve el pueblo en sí. Miren aquí, realmente parece que todo se está yendo, que incluso que todo está saliendo como del espacio mismo de la tela, ¿no? Entonces, desde luego, uno se pregunta, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la relación de Soutine con la naturaleza? Porque además, un punto muy importante es que siempre él pintaba frente a lo que estaba pintando. Esas no son obras de taller, esas son obras pintadas
poniendo su caballete en la calle o en un campo, donde sea, para pintar Ceret. ¿Okay? Entonces, esto hace que, desde luego, la distancia entre la realidad, que es un pueblo como muy pacífico, digamos, Ceret, y la representación, pues, sea como muy, muy fuerte, porque además lo pinta in situ, entonces, pero lo transforma totalmente y ese hombre, que era un hombre, pues, sumamente atormentado, lo que hace es proyectarse a través del paisaje. Podríamos casi decir que esos paisajes son autorretratos, en el sentido de todo ese dramatismo, de esa lucha, de esa intensidad. Bueno, no solamente pintó Ceret, sino que pintó también en la Riviera, en la Costa Azul, ¿no? Estuvo en Cannes en 1919, fue la primera visita que hizo, en 1918, perdón, fue la primera visita que hizo a la Costa Azul en compañía de Modigliani, de Jeanne Butin y de Sborowski, y luego hará viajes frecuentes también para la Riviera francesa, ¿no? Vemos lo mismo. En este ya realmente es de una intensidad muy, 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 muy particular. Aquí ya estamos en otra época, sin embargo, pues en los años 30 ya un pintor, como les decía, reconocido, exitoso, etc. Pero sigue pintando lo mismo, es decir, no hay una evolución estilística, estamos dentro de un expresionismo que se va a mantener hasta los últimos días, ¿no? Entonces, en los bodegones, pues encontramos exactamente esta misma tendencia, cuando el bodegón, desde el punto de vista de la historia del arte, lo recordamos más bien como algo bastante, bastante sosegado, ¿no? Este es un bodegón que él retoma de un cuadro que está en el Louvre, que es la raya de Chardin, un cuadro, bueno, también muy conocido, pero es interesante ver la transformación. Es decir, si vemos los dos, vemos todo igual. Está la raya, está la mesa muy tipo bodegón, está incluso la garrafa está de un lado, está el gato de otro lado. Volvamos, pueden ver que todo está. Ahora el gato se ve menos porque es negro, pero está allí, está el mantel, todo, todo, todo. Pero pueden ver cómo la raya, como la representa Sutil, se vuelve como algo sumamente inquietante. Ya de hecho la raya es un pescado muy feo porque parece como un rostro humano aplastado, ¿no? Pero esa parte es la que él acentúa desde luego muchísimo, ¿no? El buey desollado es otro tema que retoma Sutil de la historia del arte, particularmente desde luego de Rembrandt, ¿no? Y él busca un buey, lo cuelga en su taller y como el buey se va secando con los días, bueno, por no decir cosas peores, porque le agrega sangre, lo pinta con sangre para que tenga todavía pues ese aspecto, ¿no? Y pues en ese momento su pareja era Paulette Jourdain, que era la secretaria de Sborowski, y ella describe precisamente toda esa aventura de ir a la carnicería, de traerse el buey, de la sangre, de que todo eso se está pudriendo, de que los vecinos protestan por el mal olor, y Sutin sigue ahí pintando pues esa temática, desde luego sumamente fuerte, ¿no? Lo pueden ver aquí. Y pues la referencia, desde luego, a Rembrandt, ¿no? Entonces, los últimos años de Sutin, como ustedes pueden imaginarse, van a ser bastante complicados. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial y él en ese momento pues se va de París porque vivía con una alemana pintora
de Montparnasse, que se llamaba Gerda Gross, y él la llamaba Mademoiselle Garde, y ella había huido pues de la Alemania nazi, y entonces los dos viven en un pueblo que se llama Civry-sur-Serein, pero ella en 1940, cuando la invasión de Francia por los nazis en el mes de mayo, es arrestada por los franceses por ser alemana, es decir, por ser pues, del país enemigo, y es internada en el campo de Gurs, en los Pirineos, de mayo a noviembre del 40. Entonces, en ese momento, están todavía juntos allí y pueden ver ese cuadro, me parece particularmente bello, ¿no? Ver esos dos niñitos saliendo de la escuela y caminando por ese camino, y dentro, bueno, dice después de la tormenta, pero todavía está ese cielo sumamente dramático, ¿no? Entonces el hecho de integrar esos dos personajes tan desvalidos, ¿no? Como dos niñitos dentro de este paisaje, me parece realmente una obra muy, muy hermosa de Soutine, ¿no? Aquí tenemos otros temas de tormenta, por supuesto, muy acordes con los tiempos que se están viviendo, es decir, es la proyección no solamente de ese tormento que él tenía, sino de toda una situación que hay en torno, ¿no? Y aquí, en 1943, pinta de la misma manera que ya conocemos el pueblo, y ese pueblo es Champigny-sur-Veude, que queda cerca de Tours, que el sitio donde él vivía pues en la clandestinidad, porque él como judío, por supuesto, pues tenía que esconderse, ¿no? Y ahí vive con otra pareja que es Marie-Berthe Orange, que había sido la esposa de Max Ernst. Y ahí están pues escondidos, pero Soutine está muy enfermo, ya tiene años con problemas muy graves de úlceras estomacales, y la situación se pone tan grave que en agosto de 1943 tiene que ser trasladado a París para ser operado. Ustedes se imaginan, bueno, ese viaje dentro de esa Francia totalmente ocupada ya por los nazis, y finalmente va a morir en París, en una clínica, de una perforación intestinal durante la operación que estaban intentando hacerle, y eso fue el 9 de agosto de 1943. Es decir, que Soutine vivió exactamente 50 años que fueron productivos de una manera absolutamente admirable, y siempre pues con esa fuerza que nunca lo ha dejado, ni él la ha dejado, y es una aventura artística y humana, desde luego, absolutamente fuera de serie, que nos presenta esta obra de Soutine, que en este sentido es cada vez más apreciada, y también apreciada por esa gran independencia que él tuvo en relación con los movimientos de su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federica, por esta fantástica conferencia en torno a Soutine, que esperamos que haya sido del interés de todos nuestros seguidores. Así que nada, esperamos. No sé si justamente hemos podido ver muchas obras de Soutine. No sé si nos quisieras recomendar algún museo, esté en la parte del mundo en la que esté, en el que podamos ver obras de Soutine. Bueno, hay un museo Soutine, de hecho, en su pueblo, pero queda un poco lejos y no es el momento más apropiado, ¿no? Pero en el Museo de Ceret, por supuesto, hay también la Fundación Barnes en Estados Unidos, en el Art Institute de Chicago también, porque él ha tenido mucho éxito con los coleccionistas norteamericanos, así que no es demasiado difícil ver obras de Soutine. Muy bien, pues Federica Palomero, historiadora del arte, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y a todos ustedes.
Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos y por seguirnos desde este canal de YouTube de Centro Sefarat Israel, en el que les esperamos para futuras actividades. Muchas gracias a todos.